Dios en el principio creó los cielos y la tierra. La tierra era un caos total. Las tinieblas cubrían el abismo. El Espíritu de Dios iba y venía sobre la superficie de las aguas. Y dijo Dios, que exista la luz, y la luz llegó a existir. Dios consideró que la luz era buena, y la separó de las tinieblas. A la luz la llamó día, y a las tinieblas noche. Y vino la noche y llegó la mañana. Ese fue el primer día. Y dijo Dios, que exista el firmamento en medio de las aguas, y que las separe. Y así sucedió. Dios hizo el firmamento y separó las aguas que estaban abajo de las aguas que estaban arriba. Al firmamento Dios lo llamó cielo. Y vino la noche y llegó la mañana. Y eso fue el segundo día. Y dijo Dios, que las aguas debajo del cielo se reúnan en un solo lugar, y que aparezca a lo seco, y así sucedió. A lo seco Dios lo llamó tierra, y al conjunto de agua lo llamó mar. Y Dios consideró que esto era bueno. Y dijo Dios, que haya vegetación sobre la tierra, y que ésta produzca hierba que den semilla, y árboles que den su fruto con semilla, todos según su especie, y así sucedió. Comenzó a brotar la vegetación, hierbas que dan semilla y árboles que dan su fruto con semilla, todos según su especie. Y Dios consideró que esto era bueno. Y vino la noche y llegó la mañana, ese fue el tercer día. Y Dios dijo, que haya luces en el firmamento y separen el día de la noche, y sirvan como señales de las estaciones, de los días y de los años, y que brillen en el firmamento para iluminar la tierra, y así sucedió. Dios hizo los grandes astros, y el astro mayor para gobernar el día, y el menor para gobernar la noche. También hizo las estrellas. Dios colocó en el firmamento los astros que alumbran la tierra. Los hizo para gobernar el día y la noche, y para separar la luz de las tinieblas, y Dios consideró que esto era bueno. Y vino la noche y llegó la mañana, eso fue el cuarto día. Y Dios dijo, que rebosen de seres vivientes las aguas, y que vuelen las aves sobre la tierra a lo largo del firmamento. Y creó Dios los grandes animales marinos y todos los seres vivientes que se mueven y pululan en las aguas, y todas las aves, según su especie. Y Dios consideró que esto era bueno. Y los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen las aguas de los mares, que las aves se multipliquen sobre la tierra. Y vino la noche y llegó la mañana, ese fue el quinto día. Y dijo Dios, que produzcan la tierra seres vivientes, animales domésticos, animales salvajes y reptiles según su especie, y sucedió así. Dios hizo los animales domésticos, los animales salvajes y todos los reptiles según su especie. Y Dios consideró que esto era bueno. Y dijo, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tengan dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, y sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Y Dios creó al ser humano, a su imagen lo creó, a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Y los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar y a las aves del cielo, y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. También les dijo, yo les doy de la tierra todas las plantas que producen semilla, y todos los árboles que den fruto con semilla, todo esto les servirá de alimento. Y doy la hierba verde como alimento a todas las fieras de la tierra, y a todas las aves del cielo, y a todos los seres vivientes que se arrastran por la tierra, y así sucedió. Dios miró todo lo que había hecho, y consideró que era muy bueno. Y vino la noche, y llegó la mañana,
Eso fue el sexto día. Así quedaron terminados los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos. Al llegar el séptimo día, Dios descansó porque había terminado la obra que había emprendido. Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, porque en ese día descansó de toda su obra creadora. Esta es la historia de la creación de los cielos y la tierra. Adán y Eva, cuando Dios el Señor hizo la tierra y los cielos. Aún no había ningún arbusto del campo sobre la tierra, ni había brotado la hierba, porque Dios el Señor todavía no había hecho llover sobre la tierra, ni existía el hombre para que la cultivara. No obstante, salta de la tierra un manantial que regaba toda la superficie del suelo. Y Dios el Señor formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz hálito de vida, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Dios, el Señor, plantó un jardín al oriente del Edén, y allí puso al hombre que había formado. Dios, el Señor, hizo que creciera toda clase de árboles hermosos, los cuales daban frutos buenos y apetecibles. En medio del jardín hizo crecer el árbol de la vida y también el árbol del conocimiento del bien y del mal. Del Edén nacía un río que regaba el jardín y que desde allí se dividía en 4 ríos menores. El primero se llamaba Pisón y recorría toda la región de Javila, donde había oro. El oro de esa región era fino y también había allí resina muy buena y piedras de ónice. El segundo se llamaba Gijón, que recorría toda la región de Cus. El tercero se llamaba Tigris, que corría al este de Asiria. El cuarto era el Éufrates. Dios, el Señor, formó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y le dio este mandato: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no debes comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. Luego Dios el Señor dijo: no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada. Entonces Dios el Señor formó de la tierra toda ave del cielo y todo animal del campo y los llevó al hombre para ver qué nombre le pondría. El hombre le puso nombre a todos los seres vivos y con ese nombre se les conoce. Así el hombre fue poniéndoles nombre a todos los animales domésticos y a todas las aves del cielo y a todos los animales del campo. Sin embargo, no se encontró entre ellos la ayuda adecuada para el hombre. Entonces Dios, el Señor, hizo que el hombre cayera en un sueño profundo, y mientras éste dormía, le sacó una costilla y le cerró la herida. De la costilla que le había quitado al hombre, Dios, el Señor, hizo una mujer y se la presentó al hombre, el cual exclamó: esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne, se llama mujer, porque del hombre fue sacada. Por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer, los dos se funden en un solo ser. En ese tiempo el hombre y la mujer estaban desnudos, pero ninguno de los dos sentía vergüenza. La caída del ser humano. La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que le preguntó a la mujer: ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer. Pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho: no coman de ese árbol ni lo toquen, de lo contrario morirán. Pero la serpiente le dijo a la mujer: no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol
se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto, y era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto, comió, y luego lo dio a su esposo, y también él comió. En ese momento se les abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera. Cuando el día comenzó a refrescar, oyeron el hombre y la mujer que Dios el Señor andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás? El hombre contestó: escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo, por eso me escondí. ¿Y quién te dijo que estabas desnudo?, le preguntó Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que yo te prohibí comer? Él respondió: la mujer que me diste por compañera me dio de ese fruto y yo lo comí. Entonces Dios el Señor preguntó a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? La serpiente me engañó y comí, contestó ella. Dios el Señor dijo entonces a la serpiente: por causa de lo que has hecho, maldita serás entre todos los animales, tanto domésticos como salvajes. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. A la mujer le dijo: multiplicaré tus dolores en el parto, y darás a luz a tus hijos con dolor. Desearás a tu marido, y él te dominará. Al hombre le dijo: por cuanto le hiciste caso a la mujer y comiste del árbol del que te prohibí comer, maldita será la tierra por tu culpa. Con penosos trabajos comerás de ella todos los días de tu vida. La tierra te producirá cardos y espinas, y comerás hierba silvestre. Te ganarás el pan con el sudor de la frente, hasta que vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste sacado, porque polvo eres y al polvo volverás. El hombre llamó Eva su mujer, porque ella sería la madre de todo ser viviente. Dios el Señor hizo ropa de pieles para el hombre y su mujer, y los vistió, y dijo: el ser humano ha llegado a ser como uno de nosotros, pues tiene conocimiento del bien y del mal. No vaya a ser que extienda su mano y también tome del fruto del árbol de la vida, y lo coma y viva para siempre. Entonces Dios el Señor expulsó al ser humano del jardín del Edén para que trabajara la tierra de la cual había sido hecho. Luego de expulsarlo, puso al oriente del jardín del Edén a los querubines y una espada ardiente que se movía por todos lados para custodiar el camino que lleva al árbol de la vida. Caín y Abel. El hombre se unió a su mujer, Eva, y ella concibió y dio a luz a Caín, y dijo: con la ayuda del Señor he tenido un hijo varón. Después dio a luz a Abel, hermano de Caín. Abel se dedicó a pastorear ovejas, mientras que Caín se dedicó a trabajar la tierra. Tiempo después, Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos con su grasa, y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró así a Caín ni a su ofrenda. Por eso Caín se enfureció y andaba cabizbajo. Entonces el Señor dijo: ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto. Pero si haces lo malo, el pecado te acechará,
como una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo. Caín habló con su hermano Abel mientras estaba en el campo. Caín atacó a su hermano y lo mató. El Señor le preguntó a Caín: ¿Dónde está tu hermano Abel? No lo sé, respondió. ¿Acaso soy yo el que debe cuidar a mi hermano? ¿Qué has hecho?, exclamó el Señor. Desde la tierra la sangre de tu hermano reclama justicia. Por eso ahora quedarás bajo la maldición de la tierra, la cual ha abierto sus fauces para recibir la sangre de tu hermano que tú has derramado. Cuando cultives la tierra, no te dará sus frutos, y en el mundo serás un fugitivo errante. Este castigo es más de lo que puedo soportar, le dijo Caín al Señor. Hoy me condenas al desierto y nunca más podré estar en tu presencia. Andaré por el mundo errante como un fugitivo, y cualquiera que me encuentre me matará. No será así, replicó el Señor. El que mate a Caín será castigado 7 veces. Entonces el Señor le puso una marca a Caín para que no fuera a matarlo quien lo hallara. Así Caín se alejó de la presencia del Señor y se fue a vivir a la región llamada Nod, al este del Edén. Caín se unió a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Caín había estado construyendo una ciudad a la que le puso el nombre de su hijo Enoc. Luego Enoc tuvo un hijo llamado Irad, que fue el padre de Mehujael. Este a su vez fue el padre de Metusael, y Metusael fue el padre de Lamec. Lamec tuvo 2 mujeres, una de ellas se llamaba Adad y la otra Sila. Adad dio a luz a Jabal, quien a su vez fue el antepasado de los que viven en tiendas de campaña y crían ganado. Jabal tuvo un hermano llamado Judal, quien fue el antepasado de lo que toca el arpa y la flauta. Por su parte, Sila dio a luz a Tubal, Caín, que fue herrero y forjador de toda clase de herramientas de bronce y de hierro. Tubal, Caín, tuvo una hermana que se llamaba Noama. Lamec dijo a sus mujeres Adad y Sila: escuchen bien, mujeres de Lamec, escuchen mis palabras. Maté a un hombre por haberme herido y a un muchacho por golpearme. Si Caín será vengado 7 veces, 77 veces será vengado Lamec. Adán volvió a unirse a su mujer y ella tuvo un hijo al que llamó Set, porque dijo: Dios me ha concedido otro hijo en lugar de Abel, al que mató Caín. También Set tuvo un hijo a quien llamó Enos. Desde entonces se comenzó a invocar el nombre del Señor. Descendientes de Adán. Esta es la lista de los descendientes de Adán. Cuando Dios creó al ser humano, lo hizo a semejanza de Dios mismo. Los creó hombre y mujer y los bendijo. El día que fueron creados los llamó seres humanos. Cuando Adán llegó a la edad de 130 años, tuvo un hijo a su imagen y semejanza y lo llamó Set. Después del nacimiento de Set, Adán vivió 800 años más y tuvo otro hijo y otras hijas. De modo que Adán murió a los 930 años de edad. Set tenía 105 años cuando fue padre de Enos.
Después del nacimiento de Enos, Set vivió 807 años más y tuvo otros hijos y otras hijas. De modo que Set murió a los 912 años de edad. Enos tenía 90 años cuando su padre de Cainán. Después del nacimiento de Cainán, Enos vivió 815 años más y tuvo otros hijos y otras hijas. De modo que Enos murió a los 905 años de edad. Cainán tenía 70 años cuando fue padre de Mahalaleel. Después del nacimiento de Mahalaleel, Cainán vivió 840 años más y tuvo otros hijos y otras hijas. De modo que Cainán murió a los 910 años de edad. Mahalaleel tenía 65 años cuando fue padre de Jared. Después del nacimiento de Jared, Mahalaleel vivió 830 años más y tuvo otros hijos y otras hijas. De modo que Mahalaleel murió a los 895 años de edad. Jared tenía 192 años cuando fue padre de Enoc. Después del nacimiento de Enoc, Jared vivió 800 años más y tuvo otros hijos y otras hijas. De modo que Jared murió a los 962 años de edad. Enoc tenía 65 años cuando fue padre de Matusalén. Después del nacimiento de Matusalén, Enoc anduvo fielmente con Dios 300 años más y tuvo otros hijos y otras hijas. En total, Enoc vivió 365 años. Y como anduvo fielmente con Dios, un día desapareció porque Dios se lo llevó. Matusalén tenía 187 años cuando fue padre de Lamec. Después del nacimiento de Lamec, Matusalén vivió 782 años más y tuvo otros hijos y otras hijas. De modo que Matusalén murió a los 969 años de edad. Lamec tenía 182 años cuando fue padre de Noé. Le dio ese nombre porque dijo: este niño nos dará descanso en nuestras tareas y penosos trabajos en esta tierra que maldijo el Señor. Después del nacimiento de Noé, Lamec vivió 595 años más y tuvo otros hijos y otras hijas. De modo que Lamec murió a los 777 años de edad. Noé ya había cumplido 500 años cuando fue padre de Sem, Cam y Jafet. La maldad humana. Cuando los seres humanos comenzaron a multiplicarse sobre la tierra y tuvieron hijas, los hijos de Dios tuvieron que las hijas de los seres humanos eran hermosas. Entonces tomaron como mujeres a todas las que desearon. Pero el Señor dijo: mi espíritu no permanecerá en el ser humano para siempre, porque no es más que un simple mortal, por eso vivirá solamente 120 años. Al unirse los hijos de Dios con las hijas de los seres humanos y tener hijos con ellas, nacieron gigantes, que fueron los famosos héroes de antaño. A partir de entonces hubo gigantes en la tierra. Al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande y que todos sus pensamientos tendrían siempre hacia el mal, se arrepintió de haber hecho al ser humano en la tierra y le dolió en el corazón. Entonces dijo: voy a borrar de la tierra al ser humano que he creado, y haré lo mismo con los animales, los reptiles, las aves del cielo. Me arrepiento de haberlos creado. Pero Noé contaba con el favor del Señor. El diluvio. Esta es la historia de Noé. Noé era un hombre justo, honrado entre su gente, siempre anduvo fielmente con Dios. Tuvo 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Pero Dios vio que la tierra estaba corrompida y llena de violencia. Al ver Dios tanta corrupción en la tierra y tanta perversión en la gente, le dijo a Noé:
He decidido acabar con toda la gente, pues por causa de ella la tierra está llena de violencia, así que voy a destruir a la gente junto con la tierra. Constrúyete un arca de madera resinosa, hazle compartimiento y cúbrele con brea por dentro y por fuera. Dale las siguientes medidas: 140 metros de largo, 23 de ancho y 14 de alto. Hazla de 3 pisos, con una cubierta a medio metro del techo y con una puerta en uno de sus costados. Pues voy a enviar un diluvio sobre la tierra para destruir a todos los seres vivientes bajo el cielo. Todo lo que existe en la tierra morirá, pero contigo estableceré mi pacto, y entrarás en el arca tú y tus hijos, tu esposa y tus nueras. Haz que entren en el arca una pareja de todos los seres vivientes, es decir, un macho y una hembra, de cada especie, para que sobrevivan contigo. Contigo estarán también una pareja de cada especie de ave, de ganado, de reptiles, para que puedan sobrevivir. Recoge además toda clase de alimento y almacénalo, para que a ti y a ellos les sirva de comida. Noé hizo todo según lo que Dios le había mandado. El Señor les dijo a Noé: entra en el arca con toda tu familia, porque tú eres el único hombre justo que he encontrado en esta generación. De todos los animales puros, lleva 7 machos y 7 hembras, pero de los impuros, solo un macho y una hembra. Lleva también 7 machos y 7 hembras de las aves del cielo, para que conservan su especie sobre la tierra, porque dentro de 7 días haré que llueva sobre la tierra durante 40 días y 40 noches. Y así borraré de la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. Noé hizo todo de acuerdo con lo que el Señor le había mandado. Tenía Noé 600 años de edad cuando las aguas del diluvio inundaron la tierra. Entonces entró en el arca junto con sus hijos, su esposa, sus nueras, para salvarse de las aguas del diluvio. De los animales puros e impuros, de las aves y de todos los seres que se arrastran por el suelo, entraron con Noé por pareja el macho y su hembra, tal como Dios se lo había mandado. Al cabo de los 7 días, las aguas del diluvio comenzaron a caer sobre la tierra. Cuando Noé tenía 600 años, precisamente en el día 17 del mes segundo, se reventaron las fuentes del mar profundo y se abrieron las compuertas del cielo. 40 días y 40 noches llovió sobre la tierra. Ese mismo día entraron en el arca Noé, sus hijos, Sem, Cam, Jafet, su esposa y sus 3 nueras. Junto con ellos entró toda clase de animales salvajes, domésticos, de animales que se arrastran por el suelo y de aves. Así entraron en el arca con Noé parejas de todos los seres vivientes. Entraron un macho, una hembra de cada especie, tal como Dios se lo había mandado a Noé. Luego el Señor cerró la puerta del arca. El diluvio cayó sobre la tierra durante 40 días. Cuando crecieron las aguas, elevaron el arca por encima de la tierra. Las aguas crecían y aumentaban cada vez más, pero el arca se mantenía a flote sobre ella. Tanto crecieron las aguas que cubrieron las montañas más altas que hay debajo de los cielos. El nivel del agua subió más de 7 metros por encima de las montañas. Así murió todo ser viviente que se movía sobre la tierra, las aves, los animales salvajes y domésticos, todo tipo de animales que se arrastraba por el suelo y todo ser humano. Pereció todo ser que había la tierra firme y tenía aliento de vida. Dios borró de la faz de la tierra a todo ser viviente, de los seres humanos hasta los ganados, los reptiles, las aves del cielo, todos fueron borrados de la faz de la tierra. Solo quedaron Noé y los que estaban con él en el arca. Y la tierra quedó inundada 150 días.
Dios se acordó entonces de Noé y de todos los animales salvajes y domésticos que estaban con él en el arca. Hizo que soplara un fuerte viento sobre la tierra y las aguas comenzaron a bajar. Se cerraron las fuentes del mar profundo y las compuertas del cielo y dejó de llover. Poco a poco las aguas se fueron retirando de la tierra. Al cabo de 150 días, las aguas habían disminuido. El día 17 del mes séptimo, el arca se detuvo sobre las montañas de Ararat, y las aguas siguieron bajando hasta que el primer día del mes décimo pudieron verse la cima de las montañas. Después de 40 días, Noé abrió las ventanas del arca que había hecho, y solo un cuervo, el cual estuvo volando de un lado a otro, esperaba a que se secara la tierra. Luego soltó una paloma para ver si las aguas que cubrían la tierra ya se habían retirado. Pero la paloma no encontró un lugar donde posarse y volvió al arca porque las aguas aún cubrían la tierra. Noé extendió la mano, tomó la paloma y la metió consigo en el arca. Esperó 7 días más y volvió a soltar la paloma fuera del arca. Caía la noche cuando la paloma regresó, trayendo en su pico una rama de olivo recién cortada. Así Noé se dio cuenta de que las aguas habían bajado hasta dejar la tierra al descubierto. Esperó 7 días más y volvió a soltar la paloma, pero esta vez la paloma ya no regresó. Noé tenía 601 años cuando las aguas se secaron. El primer día del primer mes de ese año, Noé quitó la cubierta del arca y vio que la tierra estaba seca. Para el día 27 del segundo mes, la tierra estaba ya completamente seca. Entonces Dios le dijo a Noé: sal del arca junto con tus hijos, tu esposa y tus nueras. Saca también a todos los seres vivientes que están contigo, las aves, el ganado y todos los animales que se arrastran por el suelo. Que sean fecundos, que se multipliquen y llenen la tierra. Salieron pues del arca Noé y sus hijos y su esposa y sus nueras. Salieron también todos los animales, el ganado, las aves y todos los reptiles que se mueven sobre la tierra, cada uno según su especie. Luego Noé construyó un altar al Señor, y sobre ese altar ofreció como holocausto animales puros y aves puras. Cuando el Señor percibió el grato aroma, se dijo a sí mismo: aunque las intenciones del ser humano son perversas desde su juventud, nunca más volveré a maldecir la tierra por culpa suya. Tampoco volveré a destruir a todos los seres vivientes como acabo de hacerlo. Mientras la tierra exista, habrá siembra y cosecha, frío y calor, verano e invierno y días de noche. El pacto de Dios con Noé. Dios bendijo a Noé y a sus hijos con estas palabras: sean fecundos, multiplíquense y llenen la tierra. Todos los animales de la tierra sentirán temor y respeto ante ustedes, las aves, las bestias salvajes, los animales que se arrastran por el suelo y los peces del mar. Todos estarán bajo su dominio. Todo lo que se mueve y tiene vida, al igual que las verduras, les servirán de alimento. Yo les doy todo esto. Pero no deberán comer carne con su vida, es decir, con su sangre. Por cierto, de la sangre de ustedes yo habré de pedirles cuenta. A todos los animales y a todos los seres humanos les pediré cuenta de la vida de sus semejantes. Si alguien derrama la sangre de un ser humano, otro ser humano derramará la suya, porque el ser humano ha sido creado a imagen de Dios mismo. En cuanto a ustedes, sean fecundos y multiplíquense, sí, multiplíquense y llenen la tierra. Dios le habló otra vez a Noé y a sus hijos y les dijo:
Yo establezco mi pacto con ustedes, con sus descendientes, y con todos los seres vivientes que están con ustedes, es decir, con todos los seres vivientes de la tierra que salieron del arca, de las aves, los animales domésticos y salvajes. Este es mi pacto con ustedes. Nunca más serán exterminados los seres humanos por un diluvio. Nunca habrá un diluvio que destruya la tierra. Y Dios añadió: esta es la señal del pacto que establezco para siempre con ustedes y con todos los seres vivientes que los acompañan. He colocado mi arco iris en las nubes, el cual servirá como señal de mi pacto con la tierra. Cuando yo cubra la tierra de nubes y en ellas aparezca el arco iris, me acordaré del pacto que he establecido con ustedes y con todos los seres vivientes. Nunca más las aguas se convertirán en un diluvio para destruir a todos los mortales. Cada vez que aparezca el arco iris entre las nubes, yo lo veré y me acordaré del pacto que establecí para siempre con todos los seres vivientes que hay sobre la tierra. Dios concluyó diciéndole a Noé: este es el pacto que establezco con todos los seres vivientes que hay en la tierra. Los hijos de Noé. Los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam, y fue el padre de Canaán y Jafet. Estos fueron los tres hijos de Noé que con su descendencia poblaron toda la tierra. Noé se dedicó a cultivar la tierra y plantó una viña. Un día bebió vino y, sin embargo, quedándose desnudo dentro de su carpa, Cam, el padre de Canaán, vio a su padre desnudo y fue a contárselo a su hermano que estaba afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron un manto y se lo echaron sobre los hombros y caminando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre. Como miraban en dirección opuesta, no lo vieron desnudo. Cuando Noé despertó de su borrachera y se enteró de lo que su hijo menor le había hecho, declaró: maldito sea Canaán, será de sus dos hermanos, el más bajo de sus esclavos. Y agregó: bendito sea el Señor Dios del Sem, que Canaán sea su esclavo, que Dios extienda el territorio de Jafet, que habite Jafet en los campamentos de Sem, y que Canaán sea su esclavo. Después del diluvio, Noé vivió 350 años más, de modo que murió a la edad de 950 años. Las naciones de la tierra. Esta es la historia de Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, quienes después del diluvio tuvieron sus propios hijos. Los hijos de Jafet fueron Gomet, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. Los hijos de Gomer fueron Askenaz, Rifat y Togama. Los hijos de Javán fueron Elisa, Tarsis, Quitín y Rodanín. Algunos de ellos que poblaron las costas formaron naciones y clanes en sus respectivos territorios con sus propios idiomas. Los hijos de Cam fueron Cus, Mirayín, Fut y Canaán. Los hijos de Cus fueron Seba, Javila, Sapta, Ragama, Sapteca. Los hijos de Ragama fueron Saba y Denan. Cus fue el padre de Nimrod, conocido como el primer hombre fuerte de la tierra, quien llegó a ser un valiente cazador ante el Señor. Por eso se dice como Nimrod, valiente cazador ante el Señor. Las principales ciudades de su reino fueron Babel, Erec, Acab, Calné, en la región de Sinat. Desde esa región Nimrod salió hacia sur, donde construyó la ciudad de Nínive, Rehobot,
Ir-Cala. Y Resén, la gran ciudad que está entre Nínive y Cala, Misrayín, fue el antepasado de los ludeos, los anameos, los levitas, los naftulía, los patruceos, los casulujitas, los caftoritas, de quienes descienden los filisteos. Canaán fue el padre de Sidón, su primogénito, y de Ed. El antepasado de los jebuseos y los amorreos, los jerjeos, los heveos, los araseos, los cineos, los arbadeos, los semareos, los jamatitas. Luego estos clanes cananeos se dispersaron y su territorio se extendió desde Sidón hasta Gerar y Gaza, en dirección de Sodoma, Gomorra, Abdam y Zebollín hasta Lasa. Estos fueron los descendientes de Cam según sus clanes e idiomas, territorio y naciones. Sem, antepasado de todos los hijos de Ebed y hermano mayor de Jafet, también tuvo hijos, y los hijos de Sem fueron Elam, Asur, Artaxac, Lud, Aram. Los hijos de Aram fueron Ul, Gueter y Mas. Arfaxad fue el padre de Selach. Selach fue el padre de Eber. Eber tuvo dos hijos. El primero se llamó Peleg, porque en su primer tiempo se dividió la tierra. Su hermano se llamó Joctán. Joctán fue el padre de Almodad, Selef, Hazar, Mabet, Yeraj, Adorán, Ulsa, Dicla, Obal, Abimelech, Saba, Ofir, Javila y Jofat. Todos estos fueron hijos de Jotán y vivieron en la región que va desde Mesa hasta Seba, en la región montañosa oriental. Estos fueron los hijos de Sem según sus clanes y sus idiomas, sus territorios, naciones. Estos son los clanes de los hijos de Noé según sus genealogías y sus naciones. A partir de estos clanes, las naciones se extendieron sobre la tierra después del diluvio. La Torre de Babel. En ese entonces se hablaba un solo idioma en toda la tierra. Al emigrar al oriente, la gente encontró una llanura en la región de Sinar y allí se asentaron. Un día se dijeron unos a otros: vamos a hacer ladrillos y a cocerlos al fuego. Fue así como usaron ladrillos en vez de piedras y asfalto en vez de mezcla. Luego dijeron: construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo. De ese modo nos haremos famosos y evitaremos ser dispersados por toda la tierra. Pero el Señor bajó para observar la ciudad y la torre que los hombres estaban construyendo. Y se dijo: todos forman un solo pueblo y hablan un solo idioma. Esto es solo el comienzo de sus obras, y todo lo que se propongan lo podrán lograr. Será mejor que bajemos a confundir su idioma para que ya no se entiendan entre ellos mismos. De esta manera el Señor los dispersó desde allí por toda la tierra, y por lo tanto dejaron de construir la ciudad. Por eso a la ciudad se le llamó Babel, porque fue allí donde el Señor confundió el idioma de toda la gente de la tierra y de donde los dispersó por todo el mundo. Descendencia de Sem. Esta es la historia de Sem. 2 años después del diluvio, cuando Sem tenía 100 años, nació su hijo Arfaxad. Después del nacimiento de Arfaxad, Sem vivió 500 años más y tuvo otros hijos y otras hijas. Cuando Arfaxad tenía 35 años, nació su hijo Selaj. Después del nacimiento de Selaj, Arfaxad vivió 403 años más y tuvo otros hijos y otras hijas.
Cuando Selah tenía 30 años, nació su hijo Eber. Después del nacimiento de Eber, Selah vivió 403 años más y tuvo otros hijos y otras hijas. Cuando Eber tenía 34 años, nació su hijo Peleg. Después del nacimiento de Peleg, Eber vivió 430 años más y tuvo otros hijos y otras hijas. Cuando Peleg tenía 30 años, nació su hijo Reu. Después del nacimiento de Reu, Peleg vivió 209 años más y tuvo otros hijos y otras hijas. Cuando Reu tenía 32 años, nació su hijo Serug. Después del nacimiento de Serug, Reu vivió 207 años más y tuvo otros hijos y otras hijas. Cuando Serug tenía 30 años, nació su hijo Nahor. Después del nacimiento de Nahor, Serug vivió 200 años más y tuvo otros hijos y otras hijas. Cuando Nahor tenía 29 años, nació su hijo Teraj. Después del nacimiento de Teraj, Nahor vivió 119 años más y tuvo otros hijos y otras hijas. Cuando Teraj tenía 70 años, ya habían nacido sus hijos Abraham, Nahor y Harán. Descendientes de Teraj. Esta es la historia de Teraj, el padre de Abraham, Nahor y Harán. Harán fue el padre de Lot y murió en Ur de los Caldeos, su tierra natal, cuando su padre Teraj aún vivía. Abraham se casó con Sarai y Nahor se casó con Milca, la hija de Harán, el cual tuvo otra hija llamada Isca. Pero Sarai era estéril, no podía tener hijos. Teraj salió de Ur de los Caldeos rumbo a Canaán. Se fue con su hijo Abraham, su nieto Lot y su nuera Sarai, la esposa de Abraham. Sin embargo, al llegar a la ciudad de Harán, se quedaron a vivir en aquel lugar. Y allí mismo murió Teraj a los 200 años de edad.